Vamos a resolver un ejercicio de estática de física donde tenemos lo que nos pide hallar es el ángulo y el valor del peso. Vamos a agregar algunos componentes que son necesarios en este diagrama de cuerpo libre. Que necesitamos lo que es el valor en eje de las X, que es aquí, ¿sí? Ese va a ser T2 por el seno, ¿okay?, del ángulo. Este ángulo hacia arriba, esta componente hacia arriba, en el eje Y, va a ser igual a que a T2 por coseno del ángulo, ¿verdad? Vamos a poner la otra componente en este lado, donde tenemos T1 va a ser igual a ¿qué? En este caso por coseno de 60 grados, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, el de que va hacia arriba va a ser T1 por seno de 60 grados, sin ningún problema. Ahora, prácticamente hemos anotado todas las componentes que necesitamos para resolver este problema. Tenemos también el peso hacia abajo. En este caso tenemos todas las componentes necesarias. Tenemos que TA, que en este caso va a ser igual a T1, que es igual a 200 newtons, ¿sí? T2 va a ser igual a 100 newtons, ya no, esos valores nos dan aquí en el problema, ¿sí? En el dibujo. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en el eje X tenemos lo siguiente, menos T1, que ¿por qué razón el menos? Porque se encuentra a este lado de la recta, ¿sí? Negativo, por coseno, en este caso es 60 grados, más, en este caso nos falta el T2 por seno del ángulo. Aquí tenemos lo que es el ángulo que necesitamos hallar. Con este vamos a resolver el problema y vamos a hallar el ángulo que nos pide, ¿no? El ángulo de la tensión 2. Entonces, despejamos el valor de T2. T2 por, en este caso, seno del ángulo va a ser igual a T1 por coseno de 60 grados, ¿verdad? Despejamos lo que es T2, nos quedaría seno del ángulo va a ser igual a T1 por coseno de 60 grados sobre T2, ¿sí? Ahora vamos a aplicar inversa al ángulo, o sea, ángulo va a ser igual a seno, ¿okay?, la inversa de T1 por coseno de 60 grados, ¿sí? Sobre T2, ¿correcto? Entonces, reemplazamos los valores que ya tenemos, T1 y T2, para obtener lo que es el panorama, ¿sí? Más específico. T1 vale en este caso 200, ¿verdad? 200 por coseno de 60 grados, ¿sí? Y sobre T2, que en este caso es 100. Entonces esto nos va a dar igual a un resultado. Vamos a calcular ese panorama, ya lo tenemos aquí calculado, que nos da un valor de 90 grados, ¿sí? 90 grados es lo que nos da ese ángulo vale 90 grados. Tenemos la respuesta del primer enunciado, lo primero que nos pide. Ahora vamos a calcular el valor del peso. ¿Dónde encontramos ese valor del peso? En la sumatoria de las fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Tenemos unas fuerzas en Y, tenemos el primero que es T1, ¿sí?, por seno de 60 grados, ¿sí?, más, en este caso T2, por coseno de el ángulo, que ya lo conocemos, que es 90 grados, ¿sí? Ojo, que tener en cuenta eso. Y esto va a ser menos el peso, que esto va a ser igual a 0. ¿Por qué menos el peso? Porque se encuentra bajo el componente negativo de las Y, ¿sí? Ahora, aquí ya tenemos prácticamente todo el panorama. Vamos a poder resolver esto sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos T1, que este vale 200, ¿verdad? Por seno de 60 grados, ¿correcto? Más T2, que vale 100 por coseno de 90 grados. Y este valor de W lo pasamos a este lado a positivo, ¿sí? De esta manera. Entonces ya vamos a conocer el valor de W. Entonces vamos a aplicar todo esto en la calculadora para poder resolverlo de mejor manera sin ningún problema, ¿sí? Entonces veamos. 200 por el seno de 60 grados, ¿cuánto nos da? Nos da un valor de 173,25. Vamos a tomar 5 decimales y más. En este caso tenemos lo siguiente, 100 por, en este caso, coseno de 90 grados va a ser igual a que a 0, ¿sí? 0. 100 por coseno de 90 grados es igual a 0, esto va igual a W. Entonces W va a ser igual a que a 173,20 newton, ¿ok? Porque hablamos del peso, también se representa en newton, ¿sí? Entonces serían las respuestas correctas de este análisis de estática, ¿sí? Tenemos la respuesta del ángulo y la respuesta del peso.